Comenzamos con nuestra lectura de lo que es articulación de codo. Vamos a hablar un poco corto y sencillo sobre los elementos que van a conformar a esta articulación, ¿sí? Vamos a hablar sobre las superficies articulares, entre ellas el húmero, el cúbito y el radio, y así también sobre los medios de unión, sobre los elementos que mantienen en su sitio a las estructuras que van a conformar esta articulación. La articulación del codo es una articulación compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque así como podemos dividir a esta articulación en dos, por lo menos en dos, como la unión entre lo que es el brazo y el antebrazo en una articulación húmero antebraquial, que está conformada a su vez por la articulación húmero cubital y la articulación húmero radial. También hay otra articulación más, que es la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Entonces, en esta articulación, o en la articulación del codo propiamente dicha, vamos a tener tres articulaciones, cada una de ellas diferentes entre sí y también con diferentes componentes, ¿sí? Dotados todos o englobados todos dentro de una misma cápsula articular, compartiendo también la vaina sinovial y reforzados todos por los mismos ligamentos. Entonces, fisiológicamente hablando, es una sola articulación, ¿sí? Una sola articulación que a fines prácticos mínimamente tenemos que dividirlo en la articulación húmero antebraquial y la articulación radiocubital proximal, por lo menos en esa. Pero en realidad tenemos que saber que también tenemos a la articulación, o más disecado de esto, tenemos a la articulación húmero cubital, a la articulación húmero radial y a la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Entonces, así vamos a ir estudiando cada uno de estos componentes, vamos a mirar cómo participan en el movimiento cada uno de ellos. Así, por ejemplo, tenemos que la articulación húmero-cubital es una articulación de tipo Jingling, ¿sí? De tipo bisagra. Entonces permite solamente los movimientos de flexión, ¿sí? De flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Después tenemos a la articulación radiocubital proximal, que es una articulación de tipo trocoide, una articulación de tipo trocoide, que lo que hace es que permite que el radio sobre su eje longitudinal gire sobre sí mismo, ¿sí? O rote sobre sí mismo encima de la escotadura radial del cúbito, permitiendo los movimientos de pronosupinación. Y tenemos también a la articulación húmero radial, que es una articulación esferoidea que más bien complementa nada más al movimiento de las otras dos, ¿sí? Es una articulación esferoidea. Comencemos entonces con lo que es superficies articulares. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre lo que es porque son dos, las superficies articulares del extremo inferior del húmero, ¿sí? Aquí vamos a tener dos superficies articulares. En realidad es una compuesta, pero sirve para que se articulen los dos huesos del antebrazo, ¿ok? Entonces vamos a tener una estructura o un accidente que se llama tróclea, que es esto que está aquí, ¿sí? Que es esto que está aquí, es la tróclea. Y el capítulo, que es esta bolita que está acá, este segmento de esfera que está acá, que en la cara posterior no se ve la continuación, ¿ok? Entonces, la tróclea es la cara articular o la superficie articular que se encuentra medial, ¿sí? Es esta porción del hueso se encuentra medial o en posición medial y está formada por dos vertientes, que son estas pequeñas caídas acá, son una vertiente medial y una vertiente lateral. Aquí tenemos también la vertiente medial y la vertiente lateral, y estas vertientes terminan en un surco marcado en el medio, que es la garganta de la tróclea, ¿sí? Entonces, toda la tróclea tenemos sus dos vertientes que terminan en la garganta. Como podemos ver, esto aquí vemos que está revestido de cartílago, ¿sí? Esto es el hueso seco y aquí tenemos una imagen de la articulación revestida de cartílago aún. Entonces vemos cómo
en este caso, la articulación o la superficie articular se extiende hasta la cara posterior. Si se extiende hasta la cara posterior, no siendo así con el capítulo. Entonces, podemos observar claramente que la superficie articular o la tróclea se extiende hasta o hacia ambas caras. Y hacia la cara anterior vamos a tener que, por encima de la tróclea, vamos a tener una fosita o un agujerito, que es donde se va a alojar la apófisis coronoides cuando el antebrazo está en flexión sobre el brazo, ¿sí? Se llama fosa coronoidea y está arriba de la tróclea del húmero. Y en la cara posterior, que está aquí, tenemos un agujero que es bien más grande, mucho más marcado y profundo en depresión, y se llama fosa olecraniana o fosa del olecranon, que sirve para que aquí se aloje el olecranon cuando el antebrazo, está en extensión sobre el brazo. ¿Okay? Entonces eso es tróclea. Y después tenemos al pequeño segmento de superficie articular que se encuentra lateral, ¿sí? Por debajo del epicóndilo lateral vamos a tener al capítulo o cóndilo, ¿sí? El capítulo o cóndilo es un segmento de esfera que está orientado hacia abajo, ¿sí? Y hacia adelante, ¿ok? Está orientado hacia abajo y hacia adelante, y como pueden ver, también está desprovisto de cartílago articular hacia o en toda su superficie, en las dos caras. O sea, vamos a verlo mucho más marcado hacia la cara anterior, ¿sí? Aquí tenemos como el capítulo se ve desde la cara anterior o hacia la cara anterior, y aquí no podemos encontrar esa estructura en la cara posterior. O sea, ese accidente no se proyecta hacia la cara posterior. El capítulo del cóndilo sirve para articularse con el radio, con la cabeza, con la cúpula radial. Entonces, vamos a ver también que entre ambas superficies articulares está un surco muy deprimido, un surco bien marcado que se llama surco capítulo troclear, ¿sí? El surco capítulo troclear delimita entonces una articulación de la otra, ¿sí? O una superficie articular de la otra. Sobre este lado vamos a tener a la articulación húmero coital y sobre este lado tendremos a la articulación húmero radial, ¿sí? Entonces, una vez más, esto es la tróclea, sus dos vertientes, medial y lateral, la garganta de la tróclea, el surco capítulo troclear que va a delimitar justamente el borde lateral de esta superficie articular, y por fuera de esta el capítulo, ¿sí? El pequeño segmento de esfera que va a estar dirigido hacia abajo y adelante. Por arriba de ambas superficies articulares o por encima de ellas en la cara anterior vamos a tener sobre la tróclea a la fosa coronoidea, ¿sí? Para que se aloje aquí la apófisis coronoides del cúbito, y por arriba del capítulo humeral vamos a tener a la fosa radial, que va a ser para que se articule también aquí la circunferencia articular del radio, la cabeza radial, cuando esta se encuentra en flexión, cuando el antebrazo se encuentra en flexión sobre el brazo. Y en la cara posterior, sobre la superficie articular de la tróclea, vamos a tener a la fosa del olecranon. Sigamos entonces con el cúbito, ¿sí? El cúbito tiene dos superficies articulares, el cúbito en su extremo proximal, ¿sí? Estas dos superficies articulares son así la escotadura troclear, que es esta gran depresión con forma de gancho aquí, y la escotadura radial, ¿sí? También se llamaban antes escotadura sigmoidea mayor y escotadura sigmoidea menor, ¿sí? Sigmoidea mayor la escotadura troclear y sigmoidea menor la escotadura radial, ¿sí? Empecemos entonces con la escotadura troclear. La escotadura troclear es una superficie articular que está formada por dos segmentos, ¿sí? O dos carillas articulares independientes. Una de ellas es vertical, ¿sí? O longitudinal, que es esta que está aquí, y la otra es horizontal, ¿sí? Esta porción de la escotadura troclear, ¿sí? En la porción vertical se llama también porción olecraniana porque está en la cara anterior del olecranon, ¿sí? Está ubicada en la cara anterior del olecranon, y esta porción que está aquí se llama porción horizontal o coronoide, ¿sí? Está acostada. Pueden ver cómo entonces tenemos dos líneas que se juntan acá, una porción vertical, una porción horizontal, y en el ángulo en que se juntan vamos a tener algo que se llama
surco transverso, ¿sí? Es un surco en donde ambas caras se juntan, ¿sí? Consolidan, y es mucho más evidente en el hueso que tiene aún cartílago, ¿sí? En el hueso seco no es tan llamativo. Aquí podemos ver las dos carillas articulares, ¿sí? Que complementan y juntas forman a la escotadura troclear, ¿sí? Aquí tenemos a la carilla olecraniana o a la porción olecraniana, y aquí vamos a tener a la porción coronoidea, ¿sí? A la porción coronoidea u horizontal. Entonces vemos cómo es más o menos como la cara posterior aquí de un cubo y aquí la cara inferior de un cubo, ¿sí? Estas dos se juntan atrás y abajo, y aquí en la unión vamos a tener a lo que es, voy a cambiar colorcito, aquí vamos a tener al surco transverso, ¿sí? Ok, ambas carillas articulares están divididas en el medio, ¿sí? Aquí en el medio, por una cresta, ¿sí? Están recorridas por una cresta. Aquí no vemos tanto porque es una vista lateral, pero en esta imagen de aquí podemos ver que, voy a borrar todo esto, aquí tenemos pintado como en el medio está partido, está dividida cada superficie articular, cada carilla está dividida por esta cresta, ¿sí? Y esta cresta va a dar también origen a una eh, a una división de esta superficie articular, ¿sí? Que se llama vertiente, ¿sí? Recuerdan que en la superficie articular troclear o en la tróclea del húmero teníamos dos vertientes, una vertiente medial y una vertiente lateral, y estaban divididas o terminaban estas dos vertientes o desembocaban las dos vertientes en lo que se llama la garganta de la tróclea, ¿sí? Entonces vamos a tener que ambas vertientes, la medial en este caso aquí y la lateral en la escotadura troclear, se relacionan directamente también con las vertientes de la tróclea humeral, y la cresta longitudinal se va a relacionar o se va a articular, se va a unir ahí con lo que es la garganta de la tróclea, ¿okay? Eso entonces es la escotadura troclear. Y la escotadura radial es esta pequeña superficie articular aquí que se encuentra en la cara lateral del proceso coronoide o de la apófisis coronoide, ¿sí? Está descrito como una superficie articular con forma de segmento de cilindro, ¿sí? Es una pequeña porción de un cilindro que está dirigido hacia el lateral, ¿sí? Está mirando hacia enfrente en este caso, y aquí está mirando hacia afuera, ¿sí? Hacia el lateral. ¿Ok? Está descrito que en su porción posterior es más ancho que en su porción anterior, y va a alojar o a permitir en este punto que la circunferencia o la circunferencia de la cabeza del radio se articule en esta porción. ¿Ok? Vamos a dar fin a lo que es superficies articulares con el último hueso que nos queda, que es el extremo superior o la cabeza del radio, ¿sí? En el extremo o epífisis proximal del radio vamos a tener a dos superficies articulares. Una de ellas es la fosa articular de la cabeza del radio y la otra es la circunferencia articular de la cabeza del radio. La fosita articular de la cabeza del radio es esta depresión, ¿sí? Esta convexidad que se encuentra en el extremo proximal de la cabeza del radio, y la circunferencia articular es la continuidad hacia los costados o hacia los lados de esa misma superficie articular, ¿sí? Ambas superficies articulares son para las dos articulaciones que va a tener este hueso o en las que va a participar este hueso en el codo, ¿sí? La articulación de la fosa articular con el cóndilo o capítulo, y en este nivel la articulación de la circunferencia articular junto o con la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Aquí arriba se va a articular el cóndilo o capítulo del húmero, y al costado en la circunferencia articular se va a articular la escotadura radial, o en conjunto la escotadura radial más el ligamento anular del radio, que vamos a ver después, van a formar la articulación húmero radial
aquí y aquí radio cubital. Podemos ver que esta circunferencia articular es irregular en su superficie, ¿sí? en ambos lados. Este lado va a ser medial y aquí va a ser lateral. Entonces podemos ver que medialmente esta circunferencia de la cabeza del radio es mucho más grande y pronunciada, mucho más, tiene más superficie articular. En cambio, en el extremo lateral de esta circunferencia o de este segmento vamos a tener que se va a reducir únicamente a un pequeño a un pequeño segmento, nada más, que prácticamente es la continuidad de la cúpula o de la fosita articular de la cabeza del radio. Entonces, nada más, en el radio tenemos a la fosita articular que se va a articular con el capítulo, y por debajo y alrededor de la cabeza a la circunferencia articular, que es la que se va a articular con el ligamento articular, ligamento anular del radio, y la escotadura radial del cúbito. Seguimos entonces con medios de unión. Entonces vamos a hablar aquí sobre lo que es la cápsula articular y los refuerzos de la cápsula, que son los ligamentos, ¿ok? Entonces, hablando o refiriéndonos sobre la cápsula articular, es aquella estructura que va a rodear o va a incluir dentro de sí, un manguito que va a incluir dentro de sí a todas las superficies articulares, ¿sí? O sea, que va a estar forrando, por decirlo así, a nuestras superficies articulares, aislándolas del exterior o del resto de las porciones óseas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a insertar esta cápsula articular? Va a tener tres inserciones, o sea, va a tener inserciones óseas a nivel de lo que es el húmero, va a tener inserciones a nivel del cúbito y también del radio, ¿sí? Entonces, en la cara anterior de lo que es el extremo distal del húmero, vamos a ver que va a insertarse siguiendo el contorno del borde superior de lo que es la fosa radial y la fosita radial y la fosita coronoide, ¿sí? Acá arriba va a seguir esta inserción. Esta estructura acá, esta imagen, no se ve, esta estructura acá de color rosadito, es la membrana sinovial, ¿sí? No hay un dibujo más específico sobre o de la cápsula articular, entonces incluí esta imagen porque sigue las mismas inserciones, ¿sí? Va a tapizarla nuestra membrana sinovial va a tapizar por dentro de la cápsula articular, entonces las inserciones son las mismas. Entonces, volviendo otra vez a lo anterior, adelante o en la cara anterior del extremo inferior del húmero, vamos a tener que se va a insertar la cápsula articular siguiendo el contorno superior de la fosa radial y de la fosa coronoide, ¿sí? Llegando lateralmente por debajo de ambos epicóndilos, ¿sí? Hacia afuera o en el epicóndilo lateral vamos a ver que sigue el contorno lateral del capítulo, ¿sí? El borde o extremo lateral del capítulo llegando a este nivel. Si vamos a ver, acá tenemos la imagen lateral, entonces vemos que viene acá la membrana sinovial, pasa por debajo del epicóndilo, aquí voy a poner otro color, pasa por debajo del epicóndilo rodeando el borde lateral del capítulo, ¿sí? Hasta llegar a la cara posterior del extremo distal del extremo distal del húmero. Entonces, y al otro lado, la misma cosa, va a seguir el contorno de lo que es la fosa coronoidea y se va a introducir o va a descender en el surco que se encuentra entre el epicóndilo medial y la tróclea, ¿sí? La tróclea aquí, la vertiente medial de la tróclea y el epicóndilo acá forman un surco, forman un espacio acá. En ese espacio se va a introducir la inserción humeral medial y se va a dirigir hacia atrás también. Entonces, tenemos acá la vista medial, en donde vamos a ver que desciende aquí tenemos nuestro epicóndilo, acá nuestro epicóndilo medial, y vamos a ver que la inserción desciende aquí, siguiendo el surco epicóndilo troclear, ¿sí? Siguiendo ese surco epicóndilo troclear hasta llegar a la cara posterior del extremo distal del húmero. Una vez en la cara posterior, como vemos aquí, esto es medial y esto es lateral,
vamos a ver que la inserción se continúa sobre ese surco epicóndilo troclear y sigue el contorno de nuestra fosa olecraniana. Sigue nuestro contorno de la fosa olecraniana en todo este segmento aquí. Y de aquí se va a unir a lo que habíamos visto anteriormente aquí, que es la inserción en la cara posterior o en el borde lateral de nuestro capítulo hasta la cara posterior. Aquí se va a unir con esto, ¿sí? Ahí vamos a terminar rodeando todo lo que es el extremo inferior del húmero, ¿sí? O sea, acá también tenemos una imagen donde podemos ver cómo la inserción rodea el contorno de nuestra fosa olecraniana. Aquí se extiende por el borde lateral de nuestro capítulo que debería estar aquí, ¿sí? Se va a extender hasta el borde lateral del capítulo y aquí vemos cómo desciende hacia medial, vemos cómo desciende en el surco que se encuentra entre el epicóndilo y la vertiente medial de la tróclea, ¿sí? Aquí se va a dirigir hacia adelante. Posteriormente a la inserción humeral tenemos nuestra inserción radial y nuestra inserción cúbita, ¿sí? En el cúbito va a insertarse siguiendo el borde articular, ¿sí? Entonces vamos a tener que esto que vemos acá es la cara superior del olecranon, ¿ok? Y en esa cara superior del olecranon vamos a tener que el límite anterior es el borde de lo que sería la superficie articular o la escotadura troclear. Siguiendo ese borde vamos a tener que rodear todo lo que es el borde del pico del olecranon, ¿sí? Todo el borde del pico del olecranon y va a dirigirse sobre la cara lateral, perdón, medial del olecranon hasta la apófisis coronoides. Hasta la apófisis coronoides, hasta la cara medial de la apófisis coronoides, ¿sí? Siguiendo entonces todo lo que es el borde o el extremo de la superficie articular del pico del olecranon hasta la cara medial del olecranon y de la apófisis coronoide, ¿sí? Aquí tenemos la vista medial. Y hacia lateral vamos a tener que también va a rodear lo que es el borde o la cara lateral de nuestro olecranon hasta llegar a la escotadura radial del cúbito. Siguiendo ese contorno también, aquí va a llegar, va a alcanzar el cuello del radio, rodeando al cuello del radio y uniéndose adelante o por delante al otro extremo que habíamos visto atrás. Entonces vemos cómo rodea todo lo que es el borde superior o el anterior de lo que es el pico del olecranon, bien pegadito al borde articular, llega hacia el lateral, rodeando la cara lateral de nuestro olecranon, se dirige por debajo de la escotadura radial y aquí se continúa sobre el cuello del radio. Y del otro lado, hacia medial, desciende sobre la cara medial del olecranon, se extiende hasta la cara medial de la apófisis coronoides. Anteriormente se va a unir con el otro lado pasando por el cuello del radio, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo se juntan todos los lados. O sea, aquí es adelante y humeral. Entonces toda la cara anterior del extremo distal del húmero por encima de las fositas radial aquí y aquí coronoide. Acá atrás vemos cómo rodea el contorno de la fosa olecraniana. Hacia lateral vamos a tener que rodear el extremo o el borde lateral del capítulo y se une con el otro lado aquí. Y hacia medial vamos a tener que sigue el surco que separa la tróclea del epicóndilo medial. Y en ese surco se inserta aquí nuestra cápsula articular. Y en el radio y el cúbito vemos que sigue los extremos bien pegadito a lo que sería el borde articular, ¿sí? Aquí sería por detrás y arriba, por detrás y arriba, siguiendo el borde del pico del olecranon hacia ambos lados, hacia el lateral, llegando hasta la escotadura radial y aquí pasando al cuello del radio y hacia medial llegando hasta la cara medial de la apófisis coronoide, siguiendo también el contorno de la escotadura troclear y aquí pasando a lo que sería el cuello del radio también. Entonces eso es son las inserciones de nuestra cápsula articular. Siguiendo con nuestros medios de unión, entonces vamos a hablar ahora sobre los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos del codo son 4, básicamente. Uno adelante, uno atrás
y 2 a los costados, ¿sí? Que son los colaterales. Aquí tenemos a lo que es el ligamento anterior, ¿sí? Nuestro ligamento anterior se ubica en la cara anterior de la articulación del codo, está íntimamente relacionado con la cápsula articular, ¿sí? Y superiormente se confunden sus inserciones, o sus orígenes son los mismos, ¿sí? De cara anterior de epicóndilo a cara anterior al otro epicóndilo, ¿sí? Del epicóndilo medial hasta el epicóndilo lateral en su cara anterior, siguiendo el contorno de la inserción de la cápsula articular. Aquí también vemos, esto es nuestro epicóndilo lateral, nuestro epicóndilo medial, y desde la cara anterior de ambos epicóndilos se unen ambos siguiendo por arriba de lo que es el contorno de la inserción de la cápsula articular, ¿sí? Desde este punto, todas las fibras que van a formar a nuestro ligamento anterior se van a dirigir hacia abajo y hacia el medio, ¿sí? Todas las fibras van a converger en un solo punto que se va a encontrar por delante de lo que es la cara lateral o el borde lateral de nuestra apófisis coronoide, ¿sí? La apófisis coronoide estaría aproximadamente en este punto y la cara lateral del mismo estaría acá, ¿sí? Correspondería a la inserción anterior del ligamento anular del radio, ¿sí? En ese punto van a converger todas las fibras que forman a nuestro ligamento anterior. Así, está mencionado también que unas cuantas de estas fibras, específicamente las que se dirigen desde la cara anterior, desde el epicóndilo medial, y se dirigen hasta el nacimiento o la inserción anterior del ligamento anular del radio, se llama ligamento oblicuo anterior, ¿sí? Es una banda, un refuerzo ligamentario que está más pronunciado nada más, ¿sí? Tenemos a nuestro ligamento anterior y parte de ese ligamento anterior que se dirige desde la cara anterior del epicóndilo medial hasta nuestra inserción anterior del ligamento anular del radio y se confunde en ese lugar, ¿sí? Entonces en ese lugar vamos a tener a nuestro ligamento oblicuo anterior, nada más para mencionar, porque aparecen en todas las imágenes y como les dije es un refuerzo de este ligamento anterior, es como que está más pronunciado, más marcado en ese lugar el ligamento anterior y por supuesto tenemos que mencionarlo también, ¿ok? Y siguiendo a nuestro ligamento anterior, vamos a mencionar un poco al ligamento posterior. Nuestro material habla sobre que este ligamento está poco desarrollado, ¿sí? Está poco desarrollado y está conformado por 3 fascículos o 3 tipos de fibras, por decirlo así, clasificándolos según la dirección de las mismas. Tenemos a los fascículos oblicuos o húmero-olecranianos oblicuos porque se dirigen desde ambos extremos de la fosa olecraniana, se dirigen hacia el pico del olecrano, ¿sí? Entonces son los húmero-olecranianos oblicuos, que son estos que se ven aquí. Vemos aquí que las fibras vienen desde el extremo, de ambos extremos, ¿sí? De la fosa olecraniana, del húmero y se dirigen hacia el pico del olecrano. Entonces estos son los fascículos húmero-olecranianos oblicuos, ¿sí? Cambiamos de color y vamos a hablar sobre los fascículos transversos o húmero-humerales que se dirigen desde ambos extremos de la cavidad olecraniana, la fosa olecraniana, ¿sí? Entonces de un extremo a otro, ¿sí? Vamos a tener que se dirigen estas fibras. Aquí vemos otras. Y estas fibras se llaman fascículos húmero-humerales del ligamento posterior o fascículo transverso del ligamento posterior, ¿sí? Y por último tenemos unos fascículos que son los menos desarrollados de todos, que son los fascículos verticales o fascículos húmero-olecranianos verticales, que son estos que se ven aquí, que se van a dirigir de arriba hacia abajo o desde el extremo superior del contorno de la fosa olecraniana del húmero hasta el pico del olecrano, ¿sí? Entonces estos son los fascículos húmero-olecranianos verticales. Estos son los fascículos húmero-olecranianos oblicuos, aquí, de los dos lados, de los dos extremos del contorno de la fosa olecraniana hasta el pico del olecrano. Y por último, nuestros fascículos transversos o húmero-humerales, ¿sí? Que son estos que están aquí.
aquí tenemos a nuestro ligamento colateral cubital, ¿sí? El ligamento colateral cubital o medial está formado por 3 fascículos. Un fascículo anterior, uno medio y uno posterior. ¿Okay? El fascículo anterior se va a dirigir desde lo que es el borde o la cara anterior del epicóndilo medial. ¿Sí? Esto es nuestro epicóndilo medial, aquí está nuestra cara anterior. Y de aquí va a dirigirse en forma oblicua hacia la porción anterior y medial de la apófisis coronoide. ¿Sí? Supongamos que nuestra apófisis coronoides está aquí, ¿sí? Está la cara lateral, la cara medial de la apófisis coronoides. Aquí sería la cara anterior y detrás de esto va a estar la cara lateral. Entonces, nuestro ligamento colateral cubital en su fascículo anterior se va a dirigir desde el extremo anteroinferior del epicóndilo medial en forma oblicua hasta la porción anterior y medial de la apófisis coronoides. ¿Sí? En esa misma porción también se encuentra la inserción anterior del ligamento anular del radio. ¿Sí? Entonces podemos concluir que sus fibras se fusionan a ese nivel o se continúan a ese nivel. ¿Sí? En esta imagen, aquí tenemos el epicóndilo medial, tenemos aquí el extremo anterior, el borde anterior del epicóndilo medial, y de aquí las fibras que se dirigen en forma oblicua, cruzando la cara anterior prácticamente de la articulación hasta el nacimiento del ligamento anular del radio, ¿sí? En la porción anterior y medial de la apófisis coronoides. Ese es nuestro fascículo anterior del ligamento colateral cubital. ¿Okay? Inmediatamente posterior a ese fascículo tenemos al ligamento o al fascículo medio del ligamento colateral cubital, que va a estar insertado en el extremo, en el borde inferior del epicóndilo medial, y de aquí se va a dirigir al tubérculo coronoideo de la cara medial de nuestra apófisis coronoide. ¿Sí? La apófisis coronoides en su cara medial va a tener una pequeña rugosidad que se llama tubérculo coronoide, y ese va a ser el sitio de inserción cubital de nuestro fascículo medio del ligamento colateral cubital. Entonces, borde inferior o extremo inferior del epicóndilo medial, y de aquí un fascículo grueso y ancho se va a dirigir hacia la cara medial de la apófisis coronoides, insertándose en el tubérculo coronoide, ¿sí? Formando lo que es nuestro fascículo medio del ligamento colateral cubital. Otra vez, extremo inferior del epicóndilo medial, y de aquí a la cara medial del proceso coronoideo o tubérculo coronoideo en la cara medial del cúbito, ¿sí? Entonces, eso es el fascículo medio. Siguiente tenemos al fascículo posterior, que es un pequeño, es cortito, es este ligamento que está aquí, que tiene forma de abanico, ¿sí? Tiene forma de triángulo, forma de abanico, cuyo vértice se va a encontrar en el extremo inferior también del epicóndilo medial, el extremo inferior posterior. Y aquí se va a dirigir al cúbito en lo que es todo el borde lateral, ¿sí? Del olecranon. De aquí, desde el húmero en su epicóndilo medial, en el extremo inferior del epicóndilo medial, va a dirigir sus fibras a todo lo que es el borde anterior de la cara medial del olecranon, ¿sí? Todo esto corresponde a la cara medial del olecranon, y en esa cara medial, en el borde anterior, aquí se va a insertar o se va a terminar insertando nuestro ligamento, nuestro fascículo posterior del ligamento colateral cubital. Este fascículo también se llama ligamento de Bardinet, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el pequeño dibujito, acá vemos los fascículos o las fibras que componen al fascículo posterior, en donde vemos igualmente que se dirigen desde el extremo inferior del epicóndilo medial, y de aquí se dirigen a todo el borde anterior de lo que es la cara medial del olecranon, ¿sí? Ese es el fascículo posterior de nuestro ligamento colateral cubital. Y como mención, hablan también de unas fibras transversas que se dirigen desde la cara medial del olecranon hasta la cara medial de la apófisis coronoide, ¿sí? Desde el olecranon hasta la cara
medial de la apófisis coronoides, aquí tenemos a nuestro fascículo arqueado o ligamento de Cooper, ¿sí? Fascículo arqueado del ligamento colateral cubital, que es un refuerzo también de este ligamento, ¿ok? Entonces, fascículo anterior, desde el borde anterior o extremo anterior del epicóndilo medial hasta la porción anterior y medial de nuestra apófisis coronoides, confundiéndose con la inserción del ligamento anular del radio, ¿sí? Aquí. Inferior a eso vamos a tener en el extremo inferior del epicóndilo medial siempre, de aquí se va a dirigir hasta el tubérculo coronoideo que se encuentra en la cara medial de la apófisis coronoides, nuestro fascículo medio. Y por último, nuestro fascículo posterior, ¿sí? O ligamento de Bardinet, que se va a dirigir desde el extremo inferior del epicóndilo medial hasta todo el borde anterior de la cara medial del olecranon, ¿sí? Este es nuestro fascículo posterior o ligamento de Bardinet del ligamento colateral cubital. Y después, o por último, nuestro ligamento de Cooper o fascículo arqueado, que se va a dirigir desde el olecranon hasta la cara medial de nuestra apófisis coronoides, por encima del fascículo medio y el fascículo posterior. Y aquí tenemos a nuestro ligamento colateral radial, que es prácticamente igual al colateral cubital, pero diferente en sus inserciones, por supuesto. También tiene 3 fascículos, uno anterior, uno medio y uno posterior, ¿sí? El fascículo anterior también se inserta en el borde anterior del epicóndilo lateral y de aquí se dirige en forma descendente, sería, y oblicua, cruzando también la articulación húmero-radial hacia medial, confundiéndose con las fibras de inserción o de origen del ligamento anular del radio, ¿sí? O sea que se va a insertar en el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Se va a insertar en el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito. Después tenemos nuestro fascículo medio, ¿sí? Se va a insertar en el extremo inferior del epicóndilo lateral y de aquí se va a dirigir al extremo posterior de la escotadura radial. El fascículo anterior se insertaba en el epicóndilo lateral o en el borde anterior del epicóndilo lateral, de aquí cruzaba y se llegaba a insertar en el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito, fundiéndose con las fibras de inserción del ligamento anular del radio en su inserción anterior. A diferencia del fascículo medio, que se dirige desde el borde anterior del epicóndilo lateral y se va a insertar en lo que es el extremo posterior de esa misma escotadura, de la escotadura radial del cúbito, fundiéndose con la inserción posterior del ligamento anular del radio. Entonces tenemos que el ligamento anular del radio, ¿sí?, no se forma solamente por sus fibras propias, sino que está reforzado por fibras o las fibras posteriores de lo que es, o las fibras inferiores, perdón, de lo que son los fascículos anterior y medio del ligamento colateral radial, ¿sí? Eso es muy importante. Y por último tenemos a nuestro fascículo posterior, que va a ir desde el extremo inferior del epicóndilo lateral a todo el borde lateral de lo que es el olecranon, ¿sí? Una vez más, entonces, vamos a vernos la imagen. Tenemos nuestro epicóndilo lateral y de aquí en su extremo anterior vamos a tener el fascículo anterior, ¿sí?, que se va a dirigir hacia adelante y hacia medial, ¿sí?, insertándose en el extremo anterior de la escotadura radial, confundiendo sus fibras con la inserción anterior de nuestro ligamento anular del radio. Posterior a ese ligamento tenemos en el extremo inferior del epicóndilo lateral a nuestro fascículo medio, ¿sí?, que se va a dirigir hasta el extremo posterior de la escotadura radial del cúbito, ¿sí?, fundiéndose con la inserción posterior de nuestro ligamento anular del radio.
Y por último vamos a tener a nuestro fascículo posterior, ¿sí? Que se va a dirigir desde el extremo inferior de nuestro epicóndilo lateral hasta todo lo que es el borde y cara lateral del olecrano. Aquí tenemos nuestros 3 fascículos que conforman el ligamento colateral radial. Y por último vamos a comentar un poco nuestro ligamento anular del radio, ¿sí? Mencionamos varias veces a este ligamento entre los componentes o relacionado a los ligamentos que mencionamos momentos atrás. Este ligamento anular del radio, como su nombre lo dice, es una banda fibrosa que se inserta a nivel del extremo posterior y anterior de la escotadura radial del cúbito. Desde aquí va a rodear el contorno de la cabeza del radio y va a mantenerlo en su sitio. También va a permitir que éste pueda girar sobre su eje en las 2 direcciones, permitiendo así los movimientos de pronosupinación, ¿sí? Entonces es una banda, el ligamento anular del radio es una banda fibrosa que se inserta en sus 2 extremos a nivel del borde anterior y el borde posterior de la escotadura radial del cúbito, ¿sí? Este ligamento anular del radio en su cara interna, por decirlo así, está tapizado por cartílago, una pequeña, muy fina lámina de cartílago, y por fuera, como mencionamos hace rato cuando hablamos del ligamento colateral radial, va a estar reforzado por los fascículos medio y anterior de este ligamento. Como así, habíamos dicho que el ligamento colateral cubital en su fascículo anterior termina insertándose en el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito, reforzando entonces el ligamento anular del radio en su extremo anterior. Este es nuestro fascículo anterior del ligamento colateral radial. Y por detrás, el ligamento colateral radial en su fascículo medio va a insertarse en el extremo posterior de lo que es nuestra escotadura radial, reforzando así el extremo posterior o la inserción posterior de nuestro ligamento anular del radio, ¿sí? Aquí vemos cómo está abierto este ligamento, vemos cómo este lugar o la escotadura radial es ocupada por el contorno de la cabeza del radio, y nuestro ligamento anular es quien va a rodear o va a fijar en su sitio a ese contorno. También tenemos una estructura relacionada a nuestro ligamento anular del radio que se llama ligamento cuadrado o ligamento de Denousse, que va a ser esta dependencia que se encuentra uniendo o relacionando el radio con el cúbito, ¿sí? Es un refuerzo más de unión entre el radio y el cúbito, insertándose en el extremo inferior de lo que es la escotadura radial del cúbito y el cuello del radio, ¿sí? Desde el cuello del radio hasta el extremo inferior de la escotadura radial, aquí vamos a tener unas fibras que se extienden de uno a otro hueso, y por supuesto le va a ayudar también a mantener fijo en su sitio a esa articulación, ¿sí? A la articulación radiocubital proximal, ¿okay? Acá podemos ver también cómo se forma este ligamento cuadrado de Denousse, que tiene fibras que provienen de la inserción posterior aquí y la inserción anterior, y fibras propias del ligamento cuadrado, ¿sí? El ligamento cuadrado que se extienden desde el borde inferior de la escotadura radial del cúbito hasta el cuello del radio, y fibras que se van a extender desde el extremo posterior del ligamento anular y el extremo anterior del ligamento anular, conformando así lo que es nuestro ligamento cuadrado o ligamento de Denousse. Así terminamos lo que es nuestros elementos de la articulación compuesta del codo, ¿sí?